3:14 el sol de la tarde. La semana pasada se denunciaba en este programa y conversábamos con la víctima, la agresión al periodista Pedro Fernández. Y decíamos que si la policía iba a esperar que lo asesinaran, él ha estado denunciando negocios de narcotráfico en la zona, y un individuo conocido como Yuyo Paula le ha amenazado de asesinarle por las denuncias que él ha hecho. Le ha hecho la denuncia a las autoridades policiales, fiscales, a todo el mundo. Tratamos el tema el jueves, después que sufrieron un atentado con 3 bombas lacrimógenas, y anoche se atentó contra su vida nuevamente. Lo único que ahora se trató de armas de diversos calibres y en una emboscada, y salvó la vida milagrosamente. Vamos a comentar después que hablemos con Pedro Fernández, que está en la línea, para que nos dé los detalles de este atentado criminal. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pedro, detállanos qué pasó. Nos gustaría que tú nos hiciese el relato, dónde tú estabas, de dónde venía y cómo fue este ataque criminal. Sí, yo me encontraba ayer tarde en casa de un amigo en la comunidad de Las Guasumas, localizada al norte de aquí de San Francisco de Macorís, y regresaba después de permanecer un rato con él conversando. Y cuando regresaba, para cortar distancias, tomé el atajo para salir por la comunidad de Villaverde, mi sector localizado en esa área. Y cuando venía en Villaverde, ahí de repente salieron varios hombres con armas disparándome repetidamente, como consecuencia de las amenazas que yo había recibido el pasado miércoles, cuando aquí en casa tiraron 3 bombas lacrimógenas y me dejaron una nota amenazante. Yo andaba con 2 jóvenes que son amigos míos y que forman parte de mi seguridad personal, y quizás por eso pude salvar la vida, porque ellos reaccionaron repeliendo la agresión. Sin embargo, no pudieron evitar que un disparo ponchara una de las gomas delanteras, lo que provocó el deslizamiento del vehículo, que chocó contra un poste, y debimos de abandonarlo y dejarlo ahí y salir corriendo a pie. ¿Ustedes vieron a los individuos, armas largas, cortas, sí, los atuendos, sí, cómo era, y vehículos, y qué tipos de vehículos? No he tenido vehículos, estaban a pie, porque aparentemente en esa zona ellos tienen otro punto de distribución de droga. Yo no conocía que había un punto ahí de distribución, propiedad de ese señor. Y nada, actuaron en consecuencia. Ahora, Pedro, esta es la segunda agresión. En estos días, nosotros hablamos de esto el jueves, hoy es lunes. Entre jueves y lunes, la jefatura de la policía, las autoridades se han puesto en contacto contigo. Tú tienes un servicio de la seguridad del Estado, porque esto de agredir a un periodista tiene una connotación demasiado importante, porque es un periodista en ejercicio. Lo que es peor, a ti se te está agrediendo no porque tú tuviste un problema personal y eres periodista, sino por ejercer de periodista. Háblanos, por favor, ¿qué ha pasado entre jueves y hoy lunes, y las autoridades que han hecho? ¿Quién ha hablado contigo? ¿Quién no ha hablado? Sí, a raíz de la denuncia formulada por nosotros sobre el atentado contra mi familia, sí, el pasado miércoles por la noche, el jefe de la plaza, dispuso un agente de la Policía Nacional para permanecer en esa casa, que en principio rechazamos, pero él insistió y lo permitimos. No así en mi vehículo, yo no puedo andar con un policía en mi vehículo. Ahí hay 2 amigos míos de aquí, del barrio, que voluntariamente se ofrecieron, y yo les conozco desde pequeño, entonces accedí. Ellos son los que formaban parte de mi seguridad personal. Entre tanto, un agente de la policía que era que venía aquí permanentemente, 1 o 2 policías, tenían a su cargo la vigilancia. Pero de los jueves acá, a pesar de yo formular una denuncia formalmente ante el Ministerio Público, todavía no se ha actuado en consecuencia. Sí, anoche me sorprendí porque luego del incidente, cuando yo logro bajar de ahí, el fiscal se presenta entonces allá al lugar del hecho donde yo fui atacado y toma las declaraciones de personas que laboran
que están en el punto de droga, como es natural, con declaraciones adversas a mí. Entonces a mí él no me ha tomado ningún tipo de declaración, sin embargo, anoche se presentó allá. Pedro, Sí. Pedro, a mí me parece, al igual que a Pablo, muy grave la repetida agresión perpetrada contra ti, evidentemente intentando acallar tu voz como comunicador independiente y responsable, ¿no?, en San Francisco de Macorís. Pero hay algo que me parece mucho más grave, porque no se trata ya de los intereses de un profesional en ejercicio, como es tu caso, sino que se trata de un atentado contra la sociedad, de un desafío a la sociedad de San Francisco de Macorís y a la autoridad nacional. Es decir, el hecho de que las autoridades dominicanas no den una respuesta para enfrentar la causa que ha determinado esta agresión contra ti es todavía, me parece, mucho más sintomático y más grave que el hecho de que no se te haya ofrecido a ti la debida protección. Es qué van a hacer las autoridades para enfrentar el desafío que significa ese comportamiento de la delincuencia organizada en San Francisco de Macorís. Pero todavía me estaba llamando el sujeto ese, profiriendo amenazas en mi contra. ¿Él va ahí? Hoy temprano. Se siente, parece protegido, entiendo un yo. fantasma. Exacto. Aunque, repito, el general ha adoptado una postura firme y me ha manifestado su disposición de protegerme. Pedro, el Comando Nordeste de la Policía tiene unos 300 policías para dar asistencia y seguridad a unas 5 provincias. Sí. Imagínese usted, y de repente lo que uno quiere no es que tú andes con un policía. No. Primero porque eso plantea la desprotección de otra zona, y segundo porque tú eres periodista. Tú eres periodista. Ahora, ¿qué ha hecho la policía? No para que tú andes con otro policía para que los muertos sean 2, sino investigando, porque Paula es excusen la palabra, es un tipo mega conocido allá. Pero si lo conozco yo tantísimo y no vivo allá, imagínate tú la policía que hace servicio diario. Entonces allá hay más de 100, 150 puntos de droga. Unos le dan su semanal a la policía, otros no me consta. ¿Será por ese dinero que hay de por medio que no hay una decisión de protegerte? Yo no descarto esa situación. No la descarto. Pero además el Ministerio Público es quien está llamado a encabezar la investigación y usted está diciendo, Pedro, que a usted nadie del Ministerio Público le ha tomado una declaración. No, formalicé la denuncia del Ministerio Público. Pero y fueron a buscar a buscar la opinión en el punto de droga. No. ¿Cómo fue la cosa? Explíqueme, a ver. Yo formalicé la denuncia. ¿En contra del señor? Sí, claro. Con nombre y apellido. Que incluso tiene una orden de arresto por el asesinato de una persona en Santo Domingo. Él tiene una orden de arresto. De enero del 2013. Sí, es conocido, el prontuario es conocido. Un delincuentazo. Continúe, por favor. Pedro. Ahorita te pedía detalles de si las personas si lo vieron, cómo estaban, qué tipo de indumentaria, qué tipo de armas, si pudieron verlo tú y tus acompañantes. Bueno, pues el asunto fue tan rápido que yo no tuve oportunidad, no pude detenerme a mirar a esa gente. Pero espérame, Pedro, porque quiero entender bien cuál ha sido el rol del Ministerio Público. No, indiferencia, pasividad, indiferencia. Actuando con el que no le importa nada. O sea, usted se querelló contra esta persona y el jueves. ¿Y qué pasó entonces? Incluso tenemos imágenes de él cuando va a amenazarme allá al canal. Okay. Las imágenes de él profiriendo la amenaza y testigos también. O sea, no lo encuentran, pero él va al canal y te amenaza. Sí, me amenaza. Entonces, tampoco le llaman los testigos, ni tampoco se preocupan por buscar la imagen. O sea, es algo increíble. Y usted dice que la autoridad policial ha sido firme, habló del general, del comandante. ¿Quién es el comandante allá? Neydi Pérez Sánchez, pero él ha asumido una postura firme en cuanto a esto y ha ordenado, de acuerdo a lo que él me dice, la captura de ese sujeto. Incluso hay una orden de arresto. ¿Y la firmeza de los la subalternos firmeza ha sido de la en teoría, supuesta firmeza? en la práctica hay problemas.
Bueno, no ha habido reforzamiento. No, Pedro, está no ha habido bien. reforzamiento de la La policía de San firmeza Francisco. está en contextura de flan. Está bien. Flan de leche. Sí, adelante, Pedro. Adelante, Yo Pedro. preguntaba si no había un reforzamiento de la policía en San Francisco de Macorís. ¿De la policía o de la policía respecto a él? No, solamente respecto a él, pero el problema ya no es solo de Pedro Fernández, es un problema de la ciudad, de la sociedad. Luis, después que le tiraron bombas a su casa, agredieron el vehículo de manera directa. Sí. Ese señor Paula se siente protegido por la autoridad. Entonces, y solo la protección de la autoridad le da a él esa facultad de salir Inmunidad, con el pechito y desafiar. Pedro, ¿cuál es tu situación hoy? Eso ocurrió anoche. Tú dices que no han hablado contigo los miembros del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, ha pasado algo interesante. Anoche la policía buscó el vehículo mío en una grúa y se le llevó al cuartel. Cuando yo fui hoy a reclamarla para enviarla a reparación, me dijeron que no podían entregarla porque estaba bajo investigación. Entonces, no, pero así. Digo, bueno, si está bajo investigación, como yo soy el propietario, yo exijo estar presente con usted el interrogante. Eso es. Sí. Mira, Pedro, atención. Eso es una barbaridad. Lo que está ocurriendo ya es algo que supera a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís. Claro que sí. Ya esto es un asunto, atención, si lo quiere escuchar, lo escuche, si no, que no lo escuche, al jefe de la policía, pero no el de San Francisco, no, al jefe, al que le llaman jefe, que debería ser inspector de la policía. Atención a Francisco Domínguez Brito. Lo que aquí se ha contado, y lo ha contado el protagonista, no es que nosotros nos estamos inventando cosas, lo tenemos en la línea y se lo ha dicho al país, es que un señor recibe un atentado con papelito incluido en la noche del miércoles, pone una querella y ese señor, que es una persona conocida, la persona a la que él acusa, y no por su buen comportamiento, la Policía Nacional es incapaz de apresarlo. Pero además, un policía, un periodista ejerciendo su labor de periodista, está siendo amenazado por un supuesto narcotraficante que ya lo ha atacado posiblemente en 2 ocasiones. Y en este caso, y uno tiene experiencia, hay una vaina que se llama ponerle un servicio. Un servicio es un vehículo con personas preparadas para proteger a cierta distancia a ese ciudadano en este caso. Atención, procurador, atención, jefe de la policía. Pedro. Sí. Gracias, cuídate. Nosotros vamos a seguir los contactos porque el vocero policial no aparece y estamos tratando de establecer contacto con el jefe de la policía, con vocero de la policía, porque trasciende realmente San Francisco de Macorís. Gracias, Pedro Fernández, por bueno que estás vivo y cuídate tú en principio. Bueno, Pedro Fernández, segundo atentado a su vida. Anoche, disparos de armas de diversos calibres. En 5 días. Según los casquillos recogidos, en 5 días. En 5 días. Salvó la vida milagrosamente. Que ver la foto, pero sobre todo las imágenes de televisión del vehículo, de las diferentes tomas del vehículo. Uno no sabe cómo salieron vivos él y los 2 muchachos que le acompañaban, porque era una situación de tener varios disparos en la cabeza. Y para los que dicen que uno, en este caso quien les habla, es un exagerado cuando dice que si aquí no se hace lo que se tiene que hacer, a corto o mediano plazo llegará el momento donde el Congreso o el Palacio Nacional va a estar ocupado por gente que colocó ahí el narcotráfico. Le pongo este ejemplo, señor. Miren, perdóname, Anibelka, miren por dónde vamos. Ese es un periodista en ejercicio que ha hecho una denuncia, ha vuelto a denunciar. La persona no le ha puesto una querella por difamación e injuria porque el Paula tiene el derecho. Entonces, estamos en una situación de extrema gravedad porque es un poder el país observar que el narcotráfico es impune en el país. Mira, yo cuando hablamos del tema de Pedro Fernández el pasado jueves, un poco al presentarlo decía, él es periodista de verdad. Sí, es bueno hacer esa precisión. Él dirige un noticiario en San Francisco.
ha sido reportero en diversos escenarios, cubriendo desde la famosa huelga de los 6 días que hubo en San Francisco en los 90 hasta las actividades sociales del pueblo. Ahora, yo lamento en lo más profundo, porque hubo un día de estos que yo dije que la policía había asumido de manera irresponsable el caso de Natasha Singh. Y su portavoz, Jacobo Mateo Moquete, no siempre muy bien informado, llamó y negó. Y bueno, era su derecho. Y fue válido que él llamara y que él defendiera la institución que representa. Ahora, yo quiero que él llame hoy y que él me diga si eso que está ocurriendo con ese periodista no es una expresión de irresponsabilidad de la policía adjunto al Ministerio Público. Claro, o va a ocurrir como con Sosa, el alcalde que supuestamente mandó a matar al regidor en Vallaguana, que todos vamos a ir a su velorio y a llorarlo. Yo lamento entonces que la Policía Nacional Dominicana, que el Ministerio Público de República Dominicana y que el Colegio Dominicano de Periodistas, que aunque usted no lo crea, existe, tengan sus periodistas preferidos. Y cuando se trata de fulano y fulana, que le garantizan ciertos titulares y ciertos figureos, actúen, aunque sea a nivel de nota de prensa. Y cuando se trata de un obrero de esta pendejada que se llama periodismo, simple y llanamente deciden darlo de lado. Y si no, todos iremos, y yo no quiero ir al velorio de Pedro Fernández. Lo que está claro es que lo que está pasando en San Francisco de Macorís va mucho más allá de un grave atentado contra el ejercicio profesional y contra la vida de un profesional de la comunicación, como es el caso de Pedro Fernández. Digo que va más allá porque evidentemente constituye un gran desafío y un grave desafío a la sociedad y particularmente a las autoridades. Esa gente, lo que están diciendo al repetir la agresión contra Pedro Fernández es que, mire señora, a nosotros no nos para nadie. A nosotros no nos para nadie. Se sienten realmente protegidos y lo están, no es que se sienten, es que lo están de verdad. Y esa amenaza contra Pedro es una amenaza contra todo el país y Así contra es. toda la sociedad. Así es. Si no hay una respuesta contundente, categórica, frontal de las autoridades, señores, lo de San Francisco de Macorís se va a repetir en todo el país. Tú sabes que a mí me da mucha rabia la glamorización del narco. Hay personas que del narcotráfico ven la parte glamorosa que se refleja en algunas series muy malas, por cierto, con la mujer reducida a un objeto, los hombres convertidos en una especie de pistoleros de nuevo cuño, con una jerga específica. Y miren, yo recuerdo el día que Florian no se quiso quitar los lentes de sol en el tribunal. Quítemelo usted. ¿Te acuerdas? Quítemelo usted, le dijo al juez. Ese día, en audiencia, no apareció un hombre que le quitara los lentes a Florian Félix. Y cuando digo no apareció un hombre, eso estaba rodeado de policías y el juez tiene la policía de la audiencia. Y no apareció un hombre que le quitara los lentes a Florian. El juez debe decirle, mire soldado, quítele los lentes. Quítele los lentes. Entonces, cuando viene a ver el soldado le entonces, amigos, de ese momento para acá ha llovido mucho. Y yo recuerdo que cuando ese día, esa expresión de venga, quítemelo usted, yo dije, wow, el narcotráfico se está quitando la careta en República Dominicana. Primera vez que públicamente se desafía y que quede en récord la autoridad de esa manera. Pues miren, lo que nosotros estamos viendo hoy con un periodista denunciando a la autoridad que un señor acusado de la comisión de varios delitos lo está amenazando, fue a buscarlo, le agredió su vehículo, su vivienda, en fin. Y que simple y sencillamente a esta hora no haya habido detenciones. Que este señor, que es periodista, como dice Anibelka, de verdad, porque hay algunos que son políticos
y ocasionalmente ocupan un micrófono. Y hemos visto casos incluso de difamación con gente que no ha sabido cómo ejercer la responsabilidad que tiene por delante. Pero este es un periodista comunitario. Y que este señor esté denunciando la gravedad de lo que ha pasado entre el miércoles y hoy lunes y no haya una acción decidida del Ministerio Público y no haya una acción decidida de la Policía Nacional, a mí me da mucho que pensar. Ustedes saben por qué. No es que los periodistas sean ciudadanos de primera, no. Es que el oficio de hacer el periodismo es uno de los oficios más peligrosos del mundo. Y salvaguardar la libertad de expresión es el deber número uno de todas las democracias. De manera que cuando hay cualquier situación que atente contra un periodista en ejercicio, y Chávez decía, es que esto es un atentado a la sociedad, es un atentado a la sociedad y nosotros no lo podemos ver de otra forma que no sea así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, carajo! Que todavía no aparezca el hombre que le quite los lentes a Florian después de haberse muerto. Nosotros comenzamos por silenciar a la sociedad, porque ese es uno de los temas principales y Chávez y Yolanda lo reflejaban. El tema no es que sea periodista y haya que tener una situación de excepción con él. El tema es el silencio. Evidentemente que la autoridad está silenciada por el narco. Está silenciada, está paralizada. O no paralizada, actúan en protección. Porque si todo el mundo lo conoce, sabe los puntos de drogas, el periodista Pedro Fernández se ha atrevido a denunciarlo, la policía sabe dónde irlo a buscar, exactamente dónde irlo a buscar. Sabe dónde irlo a buscar. Entonces, como eso está resuelto y alguien se ha atrevido a denunciarlo, entonces el siguiente paso es el silencio. Porque yo no sé cómo estarían actuando otros colegas u otros medios sobre la denuncia al narco, pero da la impresión de que este sujeto está logrando su despropósito, porque escuchamos a Pedro, pero San Francisco, que es un pueblo de gente de valor y donde se ha ejercido con valor, deberían todos los colegas como principio estar denunciando y participar de una amplia campaña de denuncia del narcotráfico. Y esa es la garantía para la sociedad de San Francisco de Macorís, pero para Pedro y para todos los colegas. Así es. Porque si se queda solo, lo liquidan y el terror y el temor se apodera de la comunicación y de San Francisco de Macorís, porque evidentemente que la autoridad está en otra cosa. Y Yolanda hablaba de las series malas, y es verdad que son muy malas, pero esas series malas y de algunos reportajes sobre los hechos reales que un poco estas series malas fantasean y agregan, etcétera, uno se da cuenta cómo se actúa frente a la autoridad y los medios, y qué sale y qué no sale, y la situación mexicana, donde muchos periodistas han tenido que salir, irse a otros puntos de la tierra, y una serie de hechos que no salen en periódicos municipales o provinciales. Periódicos importantes han dejado de publicar y ha ocurrido la historia de otros Pedro, ya con desenlaces fatales, de algunos que han seguido publicando en México y han sido asesinados, y crónicas de muertes anunciadas como las de Pedro, que pudo haber terminado anoche y que hubiese sido la responsabilidad del jefe de la policía y del Ministerio Público, porque eso se ha denunciado y ha habido querella y aquí se trató el jueves y eso ha sido público, y se esperó el atentado de ayer, una emboscada con armas de diferentes calibres, y hoy todavía andan dando vueltas y déjame ver a quién entrevisto, a quién consulto, qué es lo que pasa, cuál es el compromiso que hay y por qué esta
actitud tan desdeñosa y tan irresponsable frente a la comunicación, frente a un atentado para silenciar a la comunicación en San Francisco de Macorís y llenar de miedo a la sociedad franco-macorizana? Es un tema, y Chávez ha insistido mucho en esto, y desde el jueves anda diciendo, es mucho más que Pedro. Es verdad, mucho más allá de Pedro, pero en principio tenemos que preservar la vida de Pedro. Esa es una responsabilidad que no ha asumido aún policía ni ministerio público. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Hemos estado tratando de hablar con el vocero de la policía, no se ha comunicado con nosotros, con el jefe de la policía y con el procurador, porque los hechos no son importantes solo cuando acontecen en la capital. A veces creemos que la capital es el país. Eso es un hecho importante de un periodista vinculado a 3 medios de comunicación. Periodista de verdad y que ha ejercido con responsabilidad, que es lo que uno reclama a la comunicación. Responsable del Nacional. Y que parece que no es un material Cristian, muy abundante. Antes de cerrar, yo quiero hacer una propuesta al equipo para que lo consideremos simplemente, que organicemos y promovamos una visita masiva, o por lo menos una visita de comunicadores y de ciudadanos de Santo Domingo preocupados por lo que representa esa amenaza contra Pedro Fernández y contra la sociedad. Y acudamos en una visita a San Francisco de Macorís, planteando la condición de que todos somos Pedro Fernández. Así me parece muy interesante. Cambio y fuera, Mauro.